Según diversos estudios, la participación activa de los padres de familia en la educación de los hijos tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Se calcula que la participación de mamás y papás puede aumentar, oigan bien esta cifra, las probabilidades de éxito escolar en un 25%. También hay otros aspectos del involucramiento familia-escuela con los que se pueden evaluar los efectos en la formación de los niños y niñas, de los adolescentes y los jóvenes, más allá de los resultados académicos. Para hablarnos puntualmente de este tema y entrar en materia, nos acompaña el doctor Felipe Barrera Osorio. Así que, doctor Barrera, bienvenido. Por favor, pase. Nos morimos de ganas por escucharlo. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias a la Fundación Barco, es un placer estar acá. Estar en esta ceremonia es un gran honor para mí. Yo soy colombiano y me une a Colombia muchas cosas y estar acá, ese es uno de los puntos de contacto que me tiene junto al país. También quiero decir algo sobre por qué la importancia de este premio. Este premio no solo reconoce la calidad de investigación en el país, la cual es alta. Hacer investigación en educación es complicado y tener calidad en investigación es mucho más difícil. Y Colombia ha logrado tener una agenda de investigación importante. Y este espacio es un espacio en el cual diversas disciplinas académicas se juntan y pueden dialogar. Yo soy economista y la visión que les voy a dar es desde la economía, pero ciertamente la riqueza de otras perspectivas es fundamental y yo creo que es importante que comencemos a hablar entre sí las disciplinas. Yo quiero comenzar esta presentación con una idea de ciclo de vida. El ciclo de vida en este momento temprana tiene, digamos que, 3 momentos importantes: la edad de 0 a 4 años, que es la edad temprana, la edad de 4 a 9, que es la primaria, y de 9 a 17, que es secundaria. En este ciclo, tanto el hogar como las instituciones educativas juegan un papel fundamental. Pero ¿por qué este ciclo es importante? Hay 2 ventanas cognitivas y de desarrollo del cerebro. La primera ventana viene en la edad temprana y ahí se desarrolla en general el cerebro de los individuos. Después viene una segunda ventana que se vuelve a abrir, que es la ventana de la adolescencia, que es el desarrollo del lóbulo prefrontal y que es diferente a la primera ventana, pero el punto que quiero hacer con esto es que esas 2 ventanas son fundamentales para toda la trayectoria del individuo y las 2 instituciones más importantes en esas 2 ventanas son el hogar y las instituciones educativas. Entonces, primero comienzo con la primera ventana. Sabemos que el desarrollo del cerebro comienza muy tempranamente. Este gráfico en el eje de las X tiene de menos 9 meses hasta 12 meses y después viene en años. Y lo que está mostrando este gráfico es que el desarrollo de las conexiones neuronales comienzan muy tempranamente. Primero las vías sensoriales, visión y audición. El desarrollo máximo sale a los 3 meses de vida del individuo. Después el lenguaje, y esto es conexión neuronal, las neuronas se comienzan a unir de cierta forma que potencializan, por ejemplo, el aspecto cognitivo del lenguaje, y el pico está más o menos a los 6 meses. Y las funciones cognitivas superiores de razonamiento, y otra vez es cómo se están uniendo las neuronas, el pico es al cabo más o menos de 1 año de vida. Entonces, básicamente este gráfico es un poco asustador porque mucho de todo el futuro de cualquier individuo pasa relativamente rápido
y cualquier intervención que uno haga ahí es importante. Y es crítico proveer atención temprana. El retorno a la educación temprana es muy alto y es una forma de pensar que uno puede invertir tempranamente, que es decir, prevenir preventivamente. Y es una forma crítica de hacer igualdad de oportunidades. Esto es algo que es importante en el país, y es que la desigualdad de oportunidades es uno de los puntos más críticos que le puede suceder a la sociedad, y ciertamente una intervención temprana es una de las formas más fáciles de igualar la cancha. Hay dos tipos de intervenciones que se van al hogar directamente, y hay intervenciones de provisión de centros de atención infantil. Y en estos dos tipos de intervenciones es fundamental pensar en la estructura del hogar. La estructura del hogar puede ser hogares biparentales, puede ser hogares monoparentales, la función de género es fundamental, puede ser una familia extendida o no. Y ahora les voy a decir por qué es importante la estructura del hogar en esto. Entonces, los dos tipos de intervenciones son directamente a los hogares y el centro de atención de infancia. Les voy a contar una intervención que sucede en Jamaica a principios de los 70, que básicamente lo que hace es contratan personas para que vayan al hogar, y esa persona les modela al cuidador principal del menor cómo es una relación afectiva y cómo es una relación que permite potenciar todo este desarrollo cerebral del niño. Eso incluye juego, eso incluye conversación, eso incluye lectura de cuentos, eso incluye muchas cosas que deben suceder tempranamente. Esa intervención en Jamaica sucedió en que unos grupos, porque no tenían todos los recursos, un grupo de niños recibió eso, otros no, y lo que sucedió es que han seguido ese grupo de niños más o menos por 50 años. Los resultados son impresionantes, los resultados en términos de habilidades cognitivas a los cabo de 5 años y 12 años, en términos de, por ejemplo, inteligencia, eran clarísimos. Los resultados en progresión de educación eran altísimos, los resultados en pruebas estandarizadas eran altísimos, los resultados en el mercado laboral eran altísimos. Una intervención que llega al hogar y que es relativamente simple puede generar cambios drásticos hacia el futuro de los individuos. Por supuesto, otra vez la estructura del hogar es fundamental. Es muy diferente tener un hogar con una mujer madre, cabeza de familia, que está trabajando 2 turnos completos, de decirle, oiga, búsqueme un tiempo para que yo vaya al hogar y le modele cómo usted juega con su niño. Entonces, parte de un poco lo que es importante es que primero esa intervención es fundamental, pero las restricciones de tiempo en familias también son fundamentales. Por eso es que la segunda intervención en centros de atención de infancia son importantísimos. Los resultados también son inmensos. Colombia es uno de los países que tiene más investigación en la frontera de esto. Raquel Bernal es una de las especialistas, y lo que ha mostrado es que intervención en centros de primaria son muy poderosas. Entonces, hasta ahora les he contado una historia que es muy simple. Intervención en primera infancia es fundamental, no solo por los efectos que lleva, sino porque efectivamente es una de las formas de manejar inequidad en oportunidades. ¿Por qué el país no ha invertido más en eso? Entonces, este es un pequeño gráfico que es muy simple. Uno tiene un equilibrio bajo y muy estable con calidad baja. Este es el equilibrio y esta es la calidad en primera infancia, pongamos. Uno puede tener un equilibrio también estable con una calidad mediana, y uno puede tener un equilibrio estable con una alta calidad. El problema es que Colombia no está acá, ciertamente. Yo no sé si Colombia está acá o acá,
Pero lo que también es cierto es que estamos en un equilibrio muy estable. Y ese equilibrio estable es muy complicado si uno quiere saltar, por ejemplo, de un punto como este de baja calidad acá. ¿Cómo le puedo pegar a la bolita para que suba toda esta cosa y llegue acá? Y después pegarle otra vez a la bolita para que suba toda esta cosa y llegue acá. Hay dos opciones. O le quitamos recursos a otros niveles porque el pastel está dado, o invertimos más en esto. Entonces, creo que la disyuntiva ahora en el país es, de pronto no podemos quitarle un peso al sector terciario. Entonces la disyuntiva es cómo mejorar, cómo aumentar los recursos para primera infancia y salir de un equilibrio que potencialmente puede ser este. ¿Cómo llegar a eso? Creo que el país tiene que pegar un salto en inversión importante. La segunda etapa es la etapa de educación básica, aproximadamente entre los 5 y los 10 años. Y acá yo quiero decir algo que es, todas las cosas que estoy diciendo, dicho sea de paso, son totalmente de sentido común. Los economistas nos especializamos en eso, en decir cosas de sentido común con un lenguaje complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que en educación básica, la relación entre la institución educativa y el hogar es fundamental? Pero lo que es claro de toda la investigación que sabemos es que la calidad del maestro es fundamental. No es infraestructura, no es computadores, es la calidad del maestro lo que es importante. Y este periodo de educación básica, lo que es clave es que ahí comienza la interacción social y normas sociales, comienza el aprendizaje fundacional y comienza el aprendizaje lógico. ¿Qué es aprendizaje fundacional? Aprendizaje fundacional es que en esa etapa los niños aprenden a leer para luego leer para aprender. Y ciertamente el país también tiene un gran reto ahí. ¿Cómo aumentar la calidad de la educación? Es fundamentalmente cómo aumentar la calidad de educación, de aprendizaje fundacional. Los niños colombianos no están leyendo, no saben cómo leer, no saben cómo decodificar. Y tenemos que centrarnos en esa tarea, porque básicamente si los niños no saben leer, no van a poder leer para aprender. Y también tiene todo el componente lógico que se da por matemáticas, pero básicamente yo sí creo que lo que es fundamental es cómo pensar elemento fundacional. Voy a hacer una cuña. Yo estoy trabajando con la Fundación Carvajal, estamos trabajando en una intervención que se llama Aula Global, que básicamente lo que intenta es precisamente pegarle a cómo aumentar aprendizaje fundacional. Luego viene la educación secundaria de adolescencia y el cerebro sufre acá una segunda ventana. Esa ventana es una ventana en la cual cuando un niño es sano comienza a generar un poconón de conexiones de neuronas y algunas de ellas son totalmente redundantes que no sirven para nada y que toman energía. Entonces en la segunda ventana lo que sucede es una poda de muchas de esas conexiones y se gana en eficiencia. Ahí es cuando comienzan procesos cognitivos fundamentales de planeación, de control emocional y solución de problemas. Y acá otra vez lo que haga la institución y lo que haga la institución educativa y lo que hagan los hogares es crítico. Entonces, ya entrando en materia sobre la relación hogar-institución, todo esto está enmarcado en una comunidad. Imagínense que acá esto está enmarcado en una comunidad. Yo tengo un hogar, ese hogar tiene unas relaciones con el colegio y el colegio tiene unas relaciones con el hogar. Una de las cosas que es más interesantes en la agenda de investigación es cómo los hogares reaccionan ante políticas que llegan al colegio. Les voy a poner un ejemplo de una evaluación que sucedió en Kenia. Mucho de la literatura decía que los niños no aprendían porque no habían textos en el colegio.
Y hubo un investigador que ganó el premio Nobel hace 3 años que decidió hacer una intervención en la cual unos colegios recibían texto y otros no. Lo que sucedió es que cuando los textos llegaron al colegio, el hogar respondió óptimamente y redujo la inversión que hacían en educación en los niños. Estos hogares son hogares de muy bajos ingresos y le respondieron a la política del colegio bajando la inversión que tenían. No es que eran malas personas, no es que eran malos hogares, sino cuando uno tiene una restricción de presupuesto tan alta, si el colegio mejora, si hay una intervención que básicamente el hogar puede reducir, el hogar lo reduce. Esa respuesta del hogar y el colegio se puede pensar de muchas cosas, no es solo textos. ¿Qué sucede si aumenta la calidad del profesor? Es posible que los hogares respondan gastando menos tiempo en la educación de los niños. ¿Qué sucede? Entonces hay una respuesta de reoptimización del hogar cuando las políticas llegan a las instituciones. Ese punto es clave, porque lo que uno tiene que hacer son políticas que sean complementarias entre el colegio y el hogar. Lo segundo que quiero decir es sobre confianza. En la introducción del seminario hubo una frase que dijo algo así como que hay un aumento del 25% cuando los hogares invierten en educación. Entonces, imagínense lo siguiente, imagínense un colegio que fue fundado en los 70. Ese colegio era una institución que fue fundada de la siguiente forma. El hogar me trae a los niños, yo tomo el niño, el hogar se retira, yo educo al chino y se lo devuelvo. Ese hogar no está pensado con interacciones en pensar, bueno, cómo el hogar y la institución educativa pueden empujar hacia el mismo lado. Es más, el maestro tenía un estatus alto, pero un estatus afuera, era en un pedestal. Y la interacción entre maestro y familia sucedía cuando había problemas con el menor. Si el menor tenía problemas de disciplina, traían a los padres de familia. Esa idea es muy diferente a la idea que se tiene ahora de cómo meter al hogar a trabajar con la institución educativa en pos de la educación de los niños. Acá voy a decir una intervención en México para hacer mi punto, porque todo esto tiene que estar mediado por la confianza entre la institución y el colegio. Entonces, hay un programa en México que lo que hace es 2 cosas. A algunos padres se les da dinero para que vayan a la institución educativa e inviertan ese dinero en lo que quieran. Por lo general lo invierten en infraestructura, no lo podían invertir en maestros. Y hay otro programa que lo que hace es darle información a los padres de familia, mediado a través del rector del colegio, en que el rector les dice a los padres de familia, mire, ustedes pueden venir al colegio y hablar con el maestro sobre cómo mejorar la educación del niño, no queremos que sea una interacción que sea punitiva, queremos que ustedes se involucren, además nos pueden ayudar en diferentes actividades, etcétera, etcétera, una intervención de información. Y lo que nosotros medimos fue la confianza entre padres y maestros. A los padres les preguntamos, ¿puedo confiar en la mayoría de los maestros? ¿Está de acuerdo o no? La intervención de información aumentó la confianza que tenían los padres de familia de los maestros. Pero la intervención de dinero, cuando le dimos dinero a los padres de familia, oiga, vaya al colegio y arregle las ventanas, ahí, y le preguntamos a los padres, ¿confía en la mayoría de los maestros? Esa intervención cambió la confianza y la redujo. Por el otro lado, le preguntamos a los maestros, ¿puedo confiar en la mayoría de los padres? La de información no generó ningún cambio, pero la de dineros a padres generó un cambio negativo. Entonces, parte del problema es que yo no puedo llegar a una institución educativa a decirle, oiga,
comience a relacionarse con los padres de familia, si no aumento la confianza que tengan ambas instituciones, el colegio y el hogar. Y yo tengo que incrementar la confianza de ambos. Entonces la pregunta es, ¿cómo aumentar la respuesta a los hogares? Yo quiero aumentar la respuesta a los hogares en dos formas. Uno, yo quiero aumentar la inversión del hogar en educación, y cuando yo digo inversión estoy diciendo recursos, pero también tiempo, que es el recurso más importante. Y segundo, tener una mayor y mejor interrelación con la institución y con el maestro. Y precisamente eso es lo que uno quiere. Uno quiere que el hogar invierta más, pero también que tenga una buena relación con el colegio. Que sea una relación otra vez complementaria, no sustitutiva, y que las acciones estén empujando hacia el mismo lado. Acá hablo de otra intervención. Esta intervención la hicimos con la Fundación Luker, en la cual le dábamos información a los hogares sobre cómo le estaba yendo al niño en el colegio. Curiosamente, y esto es algo que es importante, la transmisión de información no se genera automáticamente. Muchas veces hay información que el colegio no transmite, muchas veces hay información que el colegio transmite, pero se la da al menor, y esa información no llega a donde el padre. Entonces, nosotros hicimos una intervención que es relativamente fácil. Nosotros medimos qué le estaba sucediendo a los niños en lectura, y llegamos donde el padre y le dijimos, al padre madre, le dijimos, acá están los resultados de su niño. Y para tener como un benchmark, para tener como una meta, esto debería estar leyendo sus niños. Y después le dijimos, usted puede hacer diferentes acciones para ayudarle a la institución educativa a mejorar el rendimiento de los niños. Entonces, la provisión de información es fundamental, y hay tres áreas de investigación muy activas, que es, primero, proveer información acerca de la calidad de las instituciones. Esto es difícil porque medir calidad de la institución es muy complicado, pero ese es un tipo de intervención que está sucediendo actualmente. Segundo, proveer información acerca de los retornos a la educación, porque esto es importante. Porque uno de los determinantes más importantes de deserción es que los padres de familia y los chicos piensan que el retorno a la educación es muy bajo. Si yo pienso que el retorno a la educación es bajo, ciertamente eso tiene mucho peso para tomar la decisión de salir del colegio. Hay mucha gente que sale porque precisamente piensa que educar no paga. Sin embargo, en Colombia, curiosamente, la educación paga, y paga relativamente bien. No es lo mismo graduarse de bachillerato que haber salido de 9º grado y no haberse graduado. Los retornos a la educación son importantes en Colombia, y básicamente si uno comienza a proveer información sobre los retornos, de pronto la decisión de los hogares cambia. Y la decisión de los hogares es, bueno, dado que el joven se va a quedar, ¿yo cómo invierto más? Y el tercero es resultados individuales y esfuerzo de los estudiantes. Como les digo, en Manizales hicimos una intervención que básicamente lo que hizo es decirle a los padres de familia cómo le está yendo al niño, y lo que mostramos en esa investigación es que hubo un esfuerzo inicial importante que los padres hicieron en términos de tiempo y de ir al colegio a hablar con el maestro sobre los resultados de los niños. Y ese tipo de intervenciones son costo efectivas, con mucha costo efectividad, son muy altas costo efectivas. ¿Qué quiere decir eso? Proveer información es muy barato, y de pronto los retornos a ese tipo de intervención son altísimos, porque si se cambia la inversión de los hogares, es posible que todo comience a aumentar en el sistema. Termino con una idea que es la siguiente, y es la relación hogar-familia es crítica en este proceso. Nosotros tenemos como sociedad comenzar a pensar que hay complementariedades y no hay sustituibilidades. Tenemos que pensar a pensar que aumentar la inversión en el hogar es importante, pero eso depende de la estructura del hogar.
Es muy complicado decirle a una madre soltera, cabeza de familia, oiga, invierta más tiempo en la educación de su niño. Es muy complicado. Lo que sí se puede hacer es que cualquier instante que tenga la madre, la calidad de la interacción aumente. Y por otro lado, es difícil llegarle a una institución a decirle, oiga, comience a involucrarse con los padres de familia. También es complicado porque las instituciones fueron creadas de una forma diferente. Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo cambiamos la institución, y ahí los retos son fundamentales. Instituciones que llevan mucho tiempo y que son muy rígidas, es muy difícil cambiarlas. De pronto instituciones más jóvenes, esas sí se pueden cambiar. Cuando uno comienza una institución pensando desde cómo hago una mejor interacción con los padres de familia, a una institución en que era sola y que básicamente no quería interacción con los padres de familia. Entonces, el tema que nos abarca hoy es fundamental, y muchas de las investigaciones de Zulema tienen que ver, por ejemplo, con la interacción de padres de familia con el hogar. Hay mucha riqueza en las investigaciones y tenemos mucho que aprender. Muchas gracias.